Entonces, la idea es que a partir de este momento vamos a hacer el revelado digital de este ejercicio que hicimos, pero aparte de eso vamos a charlar sobre la siguiente práctica que será en el mismo lugar, pero ya tomando decisiones, teniendo en cuenta los planos que sacamos y tomando en cuenta que posiblemente unos planos nos pueden mejorar, algunos encuadres nos pueden mejorar el concepto, para ya llevar un modelo, para llevar de pronto dos modelos y hacer una puesta en escena, qué sé yo, ya teniendo estos espacios en nuestra mente y comenzar a hacer el imaginario. Así que voy a comenzar a compartir la pantalla para que comencemos a relacionarnos con el trabajo que realizamos ese día y empezar bueno, como sacar conjeturas, sacar, primero analizar lo que hicimos, creo que es importante, muy importante. Bueno, este plano, por ejemplo, lo hicimos del otro lado, cojamos como referente la lámpara. La lámpara y el sillón, ¿no es cierto? Estamos en este momento viendo a la lámpara del lado derecho y la lámpara está en el lado izquierdo. Y nuestro modelo, nuestro centro de interés estaría como en un punto medio. Vemos que de pronto el espacio se lo puede mejorar en cuanto a decoración, en cuanto al manejo de esa pared. Vemos que los corazones son bonitos, son agradables, es un buen símbolo, pero creo que esa pared, siendo más limpia, es más agradable con relación a la lamparita. De hecho, se puede pensar más con relación a la lámpara. Y no sé si ustedes se percataron que enfrente había un cuadro, creo que era de Edgar Allan Poe, era como un arte pop de Edgar Allan Poe y que tal vez nos podía servir de este lado más que del otro, porque era un cuadro negro sobre blanco. Y en este caso era un cuadro blanco sobre blanco que no había como mucho contraste, qué sé yo. Pero si nos damos cuenta, en este momento lo que hacíamos o lo que hacemos es lograr capturar la luz ambiente, la luz natural que el espacio nos brinda. Miren que el espacio ya de por sí mantiene, hola, buena tarde, Elenita, bienvenida. El espacio ya contiene una iluminación y más o menos la iluminación, como el espacio lo ven nuestros ojos, es un poco más expuesto, como lo ven nuestros ojos. Aquí lo hacemos un poco más subexpuesto. No sé si ustedes se percataron, nuestro ojo humano tiene más rango dinámico. Nosotros podemos ver esta lámpara así, de iluminada, pero vemos a los personajes o nos vemos a nosotros mismos en este espacio más iluminados que en la cámara. La cámara capta esta lámpara iluminada, pero ya el rostro, los sujetos, los personajes, el espacio, la mesa, empieza a perder esa, esa, esa recepción de luz por parte del sensor, es decir, el rango dinámico. El rango dinámico, recuerden que es que donde está muy blanco, pues no se queme, no quede sobreexpuesta, no se quede sobreexpuesta, quemada, sin cero información y que se pueda recuperar y observar, de hecho. Y en el lado contrario, que la parte oscura, la parte más negra, no se pierda esa información, sino que se logre ver la información. En este caso vemos que no hay sobreexposición, está bien expuesta, pero vemos que hay una subexposición en la parte inferior derecha. Claro, ¿por qué? Porque nosotros en este momento estábamos apenas cuadrando una iluminación puntual y apenas calibrando la intensidad y como cuadrando y buscando el encuadre. Creería yo, a partir de estos encuadres, que este plano de este lado, de donde estaba esta captura, tiene mejor como, digamos, como con planos dimensionales, como que vemos que aquí está ella, vemos que aquí está la mesa en primer término. Siguen estos vasitos, estas tacitas, después sigue ella, después sigue el sofá, la pared, el cuadro, la lámpara y atrás otro cuadrito y se ve que aquí hay otro espacio atrás. No sé si recuerden que acá había otra habitación, otro espacio. Contando con eso, podemos nosotros en la próxima práctica
pintar este espacio de acá atrás y que nos dé color a esta pared. Puede ser un azul, un morado, un rojo, es decir, vamos a pintar este espacio para que nos dé un poco más de dimensionalidad, porque aquí estábamos muy planos. Vemos que si jugamos con los espacios muy pegados a la pared, no hay tanta narrativa en cuanto a espacios narrativos. Estamos en un solo plano dimensional, es decir, digamos, veámoslo así, estamos muy bidimensionales, a eso me refiero. Aunque sí hay elementos que narran, que describen y que forman parte de una puesta en escena, creo que teniendo más espacios dimensionales, como contando con esta pared de acá atrás y pintándola con luz, nos da otra dimensión, otra profundidad de espacio. Perfecto, esta me gusta mucho, esa captura desde ese ángulo. Miren que aquí ya la exposición al sujeto, al personaje, al retratado, ya es más asertiva. Posiblemente el ángulo no sea el asertivo del rostro, pues estamos en un perfil, a menos de que queramos mostrar parte de su rostro. En este caso está como muy puesto, ¿no? Como muy, ponte ahí y ya. Necesitamos que sea más natural, pero ya la iluminación ya la teníamos. Aquí ya se empieza a acercar, ya el rostro nos da hacia nosotros y vemos que hay sombra hacia cámara, es decir, esta parte del pómulo, la mejilla, tiene más sombra, es la parte de dramatismo, de penumbra, esta parte de acá. Y vemos que ya tenemos una exposición que podemos rescatar en revelado digital, ¿ok? Pero la expresión posiblemente no nos favorezca, vemos que hay una línea muy marcada de las gafas. Esto tenemos que empezarlo a analizar. Si nos aporta como parte de la narrativa y posiblemente lo hagamos parte en un futuro, que estas sombras sean parte en un futuro, digo yo, ya teniendo en cuenta esto, que esto sea parte de un maquillaje corporal, ya para largo plazo, digo yo, qué sé yo, lo digo como experiencia, para que nos quede como experiencia. Va a quedar líneas acá, lo podemos utilizar para generar dimensiones, cortes en el rostro, miren que aquí estamos recortando boca, y parte de la cara con esta línea que atraviesa la nariz. Y eso podría ser parte como para en un futuro generar personajes manejando con gafas, utilizando gafas y creando pues con sombras, proyecciones hacia nuestro rostro sin necesidad de pintar, sino solo pintando con las proyecciones de sombra, maquillando con proyecciones de sombra. A eso me refiero. Entonces, bueno, en ese caso creería yo que podríamos en un momento tener en cuenta eso. Puede que este ángulo favorezca un poco más. Hay un movimiento, tal vez no muy realista, pero ya hay un movimiento y posiblemente este ángulo con esa sombra de las gafas no es tan agresivo como la otra. No es tan agresivo como la otra. Qué sé yo, aquí hay una competencia entre protagonismos, ¿verdad? No se sabe si la lámpara es protagonista total o es el sujeto. Y es porque en este momento todavía no estamos dando penumbras y no estamos resaltando, sino que estamos viendo los crudos. Ya cuando revelemos, lo que tratamos de hacer es bajar un poco la intensidad de la pared, bajar una intensidad de un poco de la lámpara y subir un poco las sombras, quitar un poco las sombras en el sujeto y en los espacios que llega la penumbra. Ese ángulo me gusta muchísimo. Bueno, aquí estoy yo, no soy muy buen modelo, pero vemos que la definición, yo creo que esa la tomó Joanny. Vemos que la definición, bueno, estábamos reventando ISO bastante porque la luz que llevamos era una luz continua. La próxima práctica vamos a llevar un flash, de pronto un cabezote de flash para que todos lo podamos utilizar, es decir, que todos podamos utilizar un radiotransmisor y podamos cambiar el radiotransmisor a nuestras cámaras y que todos podamos disparar con un flash. Porque es que yo tengo un radiotransmisor, pero el radiotransmisor que yo tengo es perdón, hay un sonido acá taladrando, déjame un segundo. Perfecto. El flash que yo tengo es un disparador de Canon, pero voy a tratar de que el disparador, voy a conseguir una pila de estas que tengo, unas pequeñitas, que es para el disparador que tengo. Es una de 23A y de 12 voltios. Así que bueno, para
tener la próxima clase, que es el próximo lunes, la práctica. Si no tenemos, por favor, nuevamente festivos. Este ángulo, vemos que sí es interesante, sigue siendo protagonista, tal vez la lámpara, y están los personajes, se ve un poco más como de narrativa, de escena en el espacio, en ese rincón, una mesa, ya se le empieza a ver como más completo los pies, las piernas, se puede jugar con eso. Pero creería yo que en este espacio, al tenerlos tan metidos allá y pegados a la pared, no podemos narrar tanto con volumen de espacio. Está aquí, pegado todo. Ya no hay nada más que hacer, no podemos hacer nada. Podemos puntualizar más la luz, de hecho, podemos hacerla tal vez más cenital para que la sombra se proyecte tal vez más al sofá y qué sé yo, unos pequeños rellenos de sombra por acá para que no nos quede tan penumbra, pero la verdad, este ángulo no es tan favorable porque precisamente muy pegado al mueble está la pared, muy pegado a los sujetos está la pared, muy pegado a la espalda ya está la pared y detrás de ello no hay nada más, no hay otro espacio, no hay otro cuarto, no hay nada más. Así que bueno, este ángulo podríamos volverlo a jugar, pero vemos que no juega tanta narrativa. Vemos aquí un detrás de cámaras, vemos que la luz está siendo puntual y que la cerramos todas las pestañas, es decir, que estábamos controlando lo que es difusión un poco, pero ni aún así la luz se empieza a regar, se empieza a dispersar. Si queremos puntualizarla, de hecho ese día la vamos a puntualizar más, tendría que ser con un softbox para que no se nos riegue y con un panel grid, es decir, con una malla que nos va a que no se nos riegue tanto la luz. Vamos a la próxima práctica, hacerla más cenital. Y al tener un flash y no ser luz continua, porque aquí estábamos con una buena intensidad de luz y pudiéramos darla más intensidad, pero se nos regaba más la luz. Vamos a llevar también esta luz, pero vamos a llevar también la caja de luz, es decir, el softbox para meter esta luz y ver qué tanta intensidad vamos a poder sacarle con el softbox. Lo más seguro es que no sea mucha la intensidad que podamos sacarle, es decir, le podemos llenar toda la potencia a esta lámpara y ya metida en el softbox y con el panel grid y con la tela difusora le baja bastante potencia, es decir, que ahí no nos va a funcionar muy bien. Por eso la ayuda del flash. Es ahí donde el flash sí aporta muchísimo porque nosotros vamos a tener una potencia muy alta, desde el 1/1 a la muy baja 1/28. Pero ya lo veremos en la práctica cuando estemos con el flash y hablaremos un poco por encima sobre el flash de mano, porque una clase sobre flash es muy corta. Habrá una clase específica para flash, ¿ok? Pero este va a ser un primer contacto para que empecemos como a entenderlo, porque de primeras es difícil entender el manejo de un flash de mano, ¿ok? Tenemos que entender poco a poco los modos, las intensidades, las potencias, el reciclaje, bueno, la calibración de, qué sé yo, que quede esclavo o que si lo queremos que quede como radiotransmisor. Bueno, hay infinidad de manejos perdón, hay infinidad de manejos de flash. De mano. Así que, bueno, ese día de la práctica vamos a tener un primer contacto, una primera charla para que entendamos cómo funciona. Y vamos a ver cada vez que hagamos prácticas con flash de mano, un tema más, una herramienta más, un temita más del flash, ¿ok? Porque es que el flash, vuelvo y repito, es largo, pero cada vez que lo vayamos a utilizar, vamos a aprender poco a poco sobre esta herramienta, ¿ok? Así que vamos a llevar la próxima práctica, el próximo lunes, esta lamparita, un softbox y un flash de mano. Puede ser un flash de mano o un flash cabezote, una cabeza de flash, un grande que tiene, de hecho, más potencia y, bueno, no gastamos pilas. Recuerden que el flash de mano gasta pilas. Vemos que aquí está puntualizado y que este plano ya cada vez es más pegado y más cerrado. Posiblemente las narrativas no nos aporten demasiado en los planos cerrados, porque estamos perdiendo bastante narrativa del espacio. Este plano me gusta. Es interesante esta parte
de la lamparita con estas líneas y esta sombra, pero vemos que la penumbra en el personaje es demasiada. La luz es demasiado baja. De hecho, la luz está bien lograda tal vez en la tacita. La tacita está más bien expuesta que el retrato. Miren, no está tan fiel. Así que bueno, toda esta tarea de ustedes me imagino que también lo hicieron en sus casas, de ver las fotografías, acercarlas y tomar la mejor decisión de escoger. Yo escogí para la portada un enmarcado natural. Creo que estas están mejor enfocadas, tienen mejor encuadre. Bueno, pero creo que es un picado que nos corta un poco los personajes, el personaje nos corta un poco de escena. Sé que el espacio era muy pegado y creo que estábamos ya utilizando prácticamente el 18 milímetros. Mm, Creo que aquí estábamos, exacto, aquí estábamos en 18 milímetros. Y bueno, aquí está interesante, vemos que aquí hay otro espacio, pero que el espacio acá nos corta nos corta más bien como toda la, digamos, como esa linealidad, como esa simetría, como ese orden que tiene el espacio de líneas horizontales y verticales, nos los corta con esta línea cruzada, con este diagonal, miren. Vemos que tiene una diagonal aquí y que este espacio que queda vacío, bueno, que está aquí una mano, una sombra, perdonen el ruido acá esta sombra y este espacio vacío no nos aportaría mucho si llegáramos a pintar con luz. Nos quedaría una línea nada más con luz. Lo interesante es que pintáramos una pared, que pintáramos una dimensión y que se pudiera ver más espacio tal vez hacia atrás, pero en este caso no nos aporta mucho. Tal vez el corte del encuadre sí sería como adecuado hacerlo en esta fotografía. Vamos a buscar si tenemos un mejor encuadre. Bueno, vemos que la exposición en esta fotografía no es tampoco la más adecuada. Ya nos vamos a otro encuadre. Este estaba ya en posición vertical. Creo que funciona, se ve muy bien. Miren el cuadro arriba, todo este espacio hacia el aire nos oxigena bastante la fotografía y la composición narrativa de los elementos que están dentro de la pared, que pueden jugar parte de la narrativa visual. Vemos que acá esta pared manchada, bueno, es un poco agresiva, que posiblemente nos afecte mucho y que posiblemente a largo plazo nos toque es borrar esto porque no nos aporta mucho. Esta lámpara tan bonita, tan de época, tan retro, tan vintage, a una pared tan garabateada, tan golpeada, tan agresiva y que no nos aporta mucho en esa narrativa de este espacio. Posiblemente es muy fácil borrarla, cortar este pedazo y bueno, poner un papel tapiz, cambiar estas texturas, ahora con máscaras de capa es muy fácil, ¿ok? Vemos que la contaminación de la luz a la pared es bastante. Miren, de hecho, más iluminada la veo a la pared que a nuestro personaje, a nuestro retratado. La veo más expuesta a la pared, por lo que es blanca, que a ella, miren, ya ella tiene mucha penumbra, su rostro no está muy bien expuesto para esta exposición o esta exposición, esta es muy baja y la definición, pues obvio, también empieza a perder. Un plano aberrante puede funcionar, claro que sí. Los planos aberrantes no están descartados para nada. Pueden funcionar a la hora de contar una historia bastante, se puede decir, distópica, un poco quebrada, un poco caída. Recuerden que esto es inclinación de nuestra cabeza, es inclinación de nuestra cabeza y nuestro horizonte ya está caído y nuestro plano visual también lo lee así, que se están cayendo las cosas hacia un lado. Entonces, jugar con eso puede ser parte de la narrativa de darle acción, de darle movimiento a una escena. En este caso, se están cayendo las cosas hacia un lado. Si queremos hacerla nuestra intención, porque queremos hacer, qué sé yo, una película que es totalmente de acción y de movimiento y toda la película es movimiento, entonces vamos a presentar un plano holandés para dar a interpretar ese movimiento. Se ve mejor exposición que la anterior.
Esta es la fotografía que yo tomé para la portada. Me gustó la toma desde afuera porque hacía el enmarcado natural desde la puerta. Y bueno, vemos que hay más espacios dimensionales, que es la pared de afuera y ya el espacio de adentro. Un plano neutro, no es un picado, es un plano neutro. Está la lámpara, sigue siendo acompañante de esta escena. Hay una, se puede decir, una razonable exposición en el rostro de ella. Nuestra captura fue en formato JPG. Recuerden que si capturamos en formato RAW, pues capturamos mucha más información. Para la próxima captura vamos a capturar en formato RAW todos, ¿ok? Es decir, vamos a ponerla en las dos calidades, JPG y RAW. ¿Por qué? Porque de esa manera, a la hora del revelado, pues vamos a sacar más jugo a todos esas sombras que están ahí, esas penumbras que tienen mucha información y que podemos rescatarla. Bueno, ese plano me gustó de ese lado. Estos son planos muy cerrados, un plano picado que ya se empieza a ver no tan elegante contando con el primer plano, que serían como estos planos que están como de este lado, y este plano neutro, ya empieza a verse, este plano también es un poco neutro, ya empieza a verse como picados como la zona de confort, como que estoy de pie y de donde te veo, te tomo la fotografía. Y bueno, para contar una historia de un punto de vista subjetivo, recuerden que la cámara subjetiva es supuestamente de donde nuestros ojos ven, por eso las películas que tienen cámara subjetiva hacen como si estuvieran viendo con el ojo, los ojos del actor y no desde la cámara externa. Y esto sería como un ejemplo de cámara subjetiva, es decir, así como ve, este es un poco ya más agachado, empieza a buscar neutralidad. Se corta un poco y aquí vemos que hay uno, dos, tres, cuatro elementos que empiezan a jugar como en un mismo plano dimensional, como en una misma dimensión sin profundidad. A la misma profundidad que está la lámpara, está ella, y tal vez más adelantito simplemente está la tacita o el platito y como que la carta o el libro que teníamos ahí. Bueno, entonces como que queda como muy plano, ¿no es cierto? Como que no tenemos espacios dimensionales para contar un primer término, segundo término, cuarto término, y ojalá pudiéramos tener un espacio mucho más grande para empezar a jugar como más espacio dimensional, que no quede tan pegado a la espalda la pared, sino que pudiéramos narrar a la pared y más adelante los sujetos. Pero vemos que nos juegan muy bien esos elementos que tenemos en esa cafetería. Esa lamparita la podemos utilizar y apropiarnos muy bien. Vemos que este plano sigue siendo un plano medio, perdón, un plano como americano, un plano medio entero, pero como estamos sentados, perdemos como esa dimensionalidad. Digamos que podemos contar como un plano medio, porque si vemos desde la cintura, las manos y por aquí hasta el corte, la proporción del cuerpo que está tomando y que es visible es un plano medio, ¿ok? A eso me refiero. Por más de que salgan piernas y por más de que salgan partes del cuerpo en ese toma, era un plano medio. En este caso, digamos que es un plano figura. Por más de que esté sentada, vemos que hay de pies a cabeza. Un poquitito los pies, el pie se cortó. Pero esta escena y esta toma me gusta más, aunque está en picada, vemos que aquí está, miren el piso cómo se ve de ángulo, cómo se ve de como subido, como que se sube, como si estuviera en una subida, de lo picado que estamos. Entre menos picado hacemos, el piso nos va a quedar menos así en ese aspecto que queda como si fuera una subida. Pero me gusta más esta escena y en esta toma, que es un poco más, de hecho, más natural, la captura de la mano, como que está sí, como que más natural, como que estábamos jugando con esa parte y se ve como más natural, pero el plano en sí no, como que no me favorece, es muy pegado a la pared toda la escena. Y estamos tan pegados a la pared y al espacio que no nos daba para que nos pudiéramos alejar un poco más. Estábamos ya prácticamente también nuestra espalda pegada a la pared. Pero entonces creería yo que el otro plano es mucho más. Bueno, vemos que aquí hay unas fotografías que fue a tomar Joanny al otro espacio, ya donde estaba el teléfono, que es interesante, ya juega un poco más con elementos
Y bueno, esto está interesante. Vemos que estamos jugando en este caso con solo la luz de ambiente, con solo la luz que tenemos en ese espacio. Y que sí es un buen elemento, que es una muy buena narrativa lo que juega ahí, porque tenemos un teléfono vintage, una lámpara interesante. De hecho, es como un personaje. Si se dan cuenta que es un personaje ahí que está con las manos en la cintura, con su casco. Es interesante. La lamparita y el espacio como tal, con el mueble, es interesante. Está bien jugar con esto porque ya empezamos a entender que esta luz nos ayuda y que forma parte de esas narrativas visuales y que cuando lleguemos a un espacio tenemos que llegar inmediatamente a esas fuentes de luz, empezarlas a entender y empezarlas a explorar. Pero vemos que aquí estamos, vuelve y juega, a planos muy cerrados, ¿verdad? Es decir, planos medios cortos, primeros planos. Sí, está bien, porque queremos darle protagonismo a tal vez a la expresión de que está hablando por teléfono, porque si nos alejamos tal vez más, no sea tan distintivo. Pero si vemos en las capturas de más adelante, esta me gusta también, está bonita, muy bonita el momento, pero ya creo que los elementos que teníamos ahí no estaban. Estamos aquí las del conjunto, aquí está nuestro compañero René, aquí estamos todos aquí haciendo el análisis. Voy a dejar de compartir un momento para saludarlos. Hola, ¿cómo me les va? Qué gusto tenerlos por acá. Recuerden, el próximo lunes tenemos nuestra práctica y va a ser en el mismo espacio. Vamos a llevar un flash de mano, un disparador para poder calibrar cada uno su disparo desde su cámara, un softbox para puntualizar la luz y que no se nos disperse, porque vemos que se está dispersando la luz, se nos está regando, se está contaminando la pared, así que procuraremos que el golpe en la pared sea lo menos posible, lo menos, que nos afecte lo menos en cuanto a pintar de luz la pared. Vamos a ver otra vez, aquí estamos un detrás de cámara, aquí están jugando. Aquí estoy yo, ya nos estamos como despidiendo de este espacio y ya llegamos al otro espacio. Este espacio es interesante y me parece que es interesante jugarlo así, a un plano más abierto. No importa que quede en este momento la lámpara o que nos quede el softbox por ahí. Bueno, ahora ya que vamos a llevar un flash, lo podemos separar un poquito más y podemos alejarlo un poco más y tal vez puntualizarlo un poco más. Pero creo que el plano un poco más abierto, un poco más panorámico, un poco más 18, un poco más 16, un poco más 20 milímetros, es, nos juega más en todo ese espacio. Miren que aquí estamos, por ejemplo, muy pegados, estamos como que ahí cerca a él, ya ese espacio. Y si recuerdan, este espacio tenía una mesita, tenía por acá otras cositas que podemos hacerlas que formen parte de la historia y que no perdamos. De hecho, miren que esta que ya está más amplia se acerca a eso de contar un poco más del espacio y no dejarlo tan cerrado. Y vemos que aquí ya contamos con dos puertas vintage. Miren esta acá y esta acá. Es decir, que hay como un poco de simetría en cuanto a dos elementos que están en los laterales, en las esquinas de este espacio. Y que ya hay esta banquita, esta mesa, que podemos jugarla, que podemos jugarla. El sillón está interesante. El sillón forma parte también de la narrativa, porque nos cuenta una historia, nos cuenta una época y nos da un carácter también. Recuerden que los sillones, las sillas, todo eso generan carácter. Pueden ser unas sillas más modernas, más ligeras, más campestres. En este caso son parece un sillón vintage, parece noventero, de hecho. Y es sobrio, es elegante, todas estas curvas, todo este movimiento del sillón funciona. Aquí ya nos empezamos a acercar y empezamos a perder todo ese espacio que es tan interesante, que nos puede formar parte de la historia. Sí estamos contando una historia aquí y estamos bien, aquí está súper, esta fotografía no está mal, está bien, la narrativa está bien. Tal vez podemos contar un poco más con el enfoque para que no nos quede, porque si se dan cuenta aquí, el enfoque en los cables está tal vez más definido que el enfoque en ella. Entonces, ¿cómo jugar con esa paciencia? Sé que estamos como que ansiosos de hacer la toma, por eso vamos a ser un poco más ordenados en ese momento, en la próxima práctica. ¿Por qué? Porque precisamente el disparador va a estar en una cámara. Entonces, el que tiene el disparador es el que va a disparar
y los otros pues van a salir oscuras. Entonces tendrán que tener la paciencia de pasar al disparador y tener la captura. Así que vamos a tener bastante calma y vamos a tener como esa paciencia de decir, bueno, 1, 2, 3, o que nos quede bien enfocada para que nos quede una súper fotografía, súper definida. En este caso, estábamos en un ISO bastante elevado y tal vez sacrificando un poquito de velocidad. No sé si se percatan cuando ella mueve las hojas, se logra ver esa velocidad que se empieza a perder, precisamente porque pues, nuestra lámpara tampoco la queríamos reventar al 100 porque se estaba contaminando la pared nuevamente. Juega otra vez la contaminación de pared. Entonces, ¿de qué sirve tener la lamparita bonita al lado si al final le voy a disparar un flash al lado de ella y vamos a quemar y vamos a matar toda esa narrativa que tenía esa lamparita aquí en estas primeras capturas? Es decir, esa lamparita que tiene esta luz es así. Esa luz de ella es así. Ella debería de verse así. La lamparita debería de verse así y no así. Esta es una captura muy propicia, muy propicia. Esta está muy bonita. Bueno, pero sí se dan cuenta que la lámpara no está en la misma exposición que debería de ser como nuestro ojo humano ve en ese espacio, cuando llega a ese espacio. Cuando nosotros llegamos a ese espacio, la lamparita se ve así, el espacio se ve así y pinta así de luz ese espacio. No perder esta pintada de luz sería lo adecuado y solo pintar el sujeto o el rostro o el primer plano o el plano cerrado o el primerísimo primer plano solo a ojos, por ejemplo, solo enfocar, iluminar ojos, bocas, así de cerrado, así de puntual, tener una luz sería genial porque la pared va a generar nuevamente esta penumbra, este dramatismo y no lo perderemos y no tendríamos esto que está sucediendo acá, que es totalmente que estamos pues prácticamente iluminando todo el espacio y perdiendo nuevamente la narrativa de ese espacio. Entonces, ¿qué nos queda para ese espacio? Vamos a la segunda. Recuerden que si se acaba la sesión, volvemos a entrar para el revelado digital de la selección de la fotografía que voy a tomar aquí algunas fotografías de estas que veré que funciona. Miren, este plano es más abierto. Juega más todo lo que está ahí, todo lo que está. La puerta de atrás, el sillón, esta mesa de aquí, podemos empezarla a jugar, quitar esta mesa que es ovalada y poner esta curva, poner esta que está acá a mano derecha, aquí, adelante. Y delante de esta mesa poner otros elementos, unos libros. Recuerden que sacaron unos libros viejos ustedes, podemos llevar otros libros, otras cosas, otras cosas. Y que en ese momento posiblemente se pueda quitar las gafas y poderlas aquí con un escrito, las gafas, bueno, empezar a jugar un poco más con este espacio que está acá y no perderlo. Miren qué diferencia hay de este plano cerrado, que estamos ahí muy pegados, que prácticamente, sí, hay historia, se cuenta y me parece muy bien para las partes emotivas, porque recuerden que entre más cerrados los planos, entre planos más medios, primerísimos primeros planos, estamos enfocando es la parte emotiva. Pero en este caso, cuando llegamos a este espacio, el espacio nos presenta esto, todo esto que hay allá. Y que eso es lo que nos llama la atención cuando llegamos a ese espacio. No sé si ustedes cuando llegan al espacio les llama la atención no solo el teléfono, no solo el sillón, no solo estas puertas, es todo el espacio en sí. Porque cuando vemos ya en la captura que si cerramos el plano, no es tan impactante como cuando estábamos ahí. Y es porque todo el espacio en sí es lo que juega